por lo menos las que son más comunes. Ya conforme ustedes vayan agarrando experiencia, conforme vayan realizando ecografías, haciendo comparaciones con la literatura, ustedes van a poder alimentar su banco cerebral en lo que respecta a las distintas patologías. Lo que ustedes tienen que saber a partir de ahora que vamos a ver patologías en los órganos es que ustedes, si no conocen algo, lo van a describir a partir de ahora. Si ustedes no saben que estás viendo un quiste hidratídico, describe cómo luce la imagen. Si estás viendo una imagen en doble anillo, con paredes internas irregulares, con contenido en el interior, no tiene contenido en el interior, si es hiperecogénico, hipoecogénico o hipoecogénico, si capta vascularidad o no. Todas esas características ustedes las van a nombrar, porque si bien ustedes no la reconozcan con el nombre y el apellido, ya en el momento en el que está haciendo la ecografía, con la descripción que ustedes hagan y con las tomas de las imágenes que ustedes hagan, ustedes van a poder buscar dichas estructuras en algún libro guía, en alguna fuente bibliográfica o preguntándole a algún otro colega para que les dé una orientación de qué es lo que están viendo. Siempre traten de tomar múltiples imágenes de la estructura que están viendo. ¿Ya? Claro, ya conforme ustedes ganan experiencia, ¿quién levantó la mano? Nadie. Bueno, conforme ustedes ganen experiencia, ustedes van a ir disminuyendo la cantidad de tomas erróneas que ustedes puedan tomar. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes recién estén haciendo su ecografía, va a ser muy normal que ustedes tomen un montón de fotos. Es muy posible que en el equipo vayan a tener como mínimo 10 fotos de una lesión que ustedes encuentren. Pero conforme ustedes ya vayan ganando confianza y diagnosticando mejor, identificando más rápido las estructuras, ustedes les va a bastar 1, 2 o hasta máximo 3 fotos. ¿Ya? No siempre es bueno que cuando, como consejo en la práctica, impriman todas las fotos que tienen en la pantalla. Solo impriman las fotos que tienen las medidas y las más importantes, donde se vea la estructura correctamente. A mí me llegan un montón de ecografías en la consulta en las que no veo nada. Pacientes que les dicen, usted tiene un mioma, por ejemplo, en el caso de ecografías ginecológicas, un mioma submucoso, veo las fotos que le han enviado a la paciente y está toda opaca, oscura, no tiene medidas. Entonces, eso ya no deben de hacerlo ustedes. Ustedes tienen que ser extremadamente minuciosos. Mientras más detalle tengan, mucho mejor va a ser para el paciente y para el médico que está tratando. Si el médico que está tratando ve que ustedes están tomando una buena imagen que les sirve para continuar su diagnóstico, es muy probable que si el médico o en el centro en el que tienen no tienen una ecografía, que sea un consultorio particular, les envíen a ustedes, a los pacientes, para que realicen sus ecografías. Entonces, mucho ojo con esto en las siguientes características. Ahora, cuando ustedes vayan a encontrar una imagen, a partir de ahora, cada vez que veamos una patología, ustedes traten de describirla como les salga mentalmente. Todavía no les voy a preguntar ahora, pero sí les voy a preguntar después. Les voy a poner imágenes y ustedes las van a tener que describir y diagnosticar, que ese es el punto de poder de todo lo que respecta a la ecografía. Ahora, ¿cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? El día de hoy vamos a identificar los hallazgos ecográficos característicos de las patologías hepáticas. Ya lo mencionaron sus compañeros, efectivamente, se dividen en patologías difusas que van a afectar todo el hígado y su estructura, y las patologías focales que solo van a estar en ciertas partes del hígado. Estas son tal vez las que necesiten que revisemos toda la estructura del hígado, desde el lóbulo izquierdo hasta el lóbulo derecho, porque en cualquiera de sus partes podría esconderse una lesión. 2, vamos a reconocer las principales lesiones focales, las que les mencionamos, tanto lesiones focales benignas como algunas lesiones focales malignas, como el hemangioma, adenomas, hiperplasias nodulares,
etc. Vamos a describir los hallazgos ecográficos de las neoplasias. Recuerde, tienen que describir algo que decía una imagenóloga, más que todo en las patologías de mama, que mientras más fea la imagen, más peligrosa es. Entonces, mucho ojo, ya que si ustedes ven imágenes espiculadas, las ven irregulares, con bordes mal definidos, con sombras acústicas, con vascularizaciones caóticas, estamos ante patologías que tienen un alto riesgo de malignidad y que deben ser reportadas, que deben ser tal vez biopsiadas o con exámenes complementarios. Y vamos a aprender a diferenciar ecográficamente un hígado normal frente a las distintas alteraciones estructurales y funcionales. Ahora, ¿cuáles son las patologías hepáticas más comunes? La primera y más conocida patología difusa va a ser la esteatosis hepática, el conocido como hígado graso. A partir de ahora ustedes no van a poner en su informe se visualiza hígado graso. No. Pueden poner imagen sugestiva de esteatosis hepática grado tal o imagen sugestiva de infiltración grasa grado tal. ¿Ya? Ese es el término correcto para el uso en el informe. Tal vez al paciente le decimos, sí, usted tiene hígado graso grado 1, grado 2, grado 3 o leve, moderado y severo, pero nosotros como médicos debemos hablar con terminología adecuada. Esteatosis hepática, infiltración grasa, etc. Puede ser una infiltración grasa focal, puede ser una infiltración grasa difusa, como ustedes la vayan a describir, pero pónganlo con las palabras adecuadas. ¿Qué es la definición o qué es la esteatosis hepática? Va a ser la acumulación excesiva de grasa, es decir, de triglicéridos. Recuerden que en el cuerpo, cuando hay una mala alimentación, cuando hay procesos pacientes que son alcohólicos, pacientes que consumen muchos fármacos que pueden afectar al hígado, puede desencadenar una esteatosis hepática. Es decir, las moléculas van a almacenar, las células hepáticas, los hepatocitos, van a almacenar células grasas. La grasa va a ocasionar que los ecos reflejen mucho más rápido y se vea más brillante. Todos médicamente ya conocemos qué significa que un paciente tenga hígado graso, entonces lo que nosotros tenemos es que diagnosticarlo, diferenciarlo y estadificarlo, precisamente. Esto de aquí va a estar asociado a pacientes que tengan obesidad, pacientes que tengan síndrome metabólico, pacientes que consuman alcohol, consuman fármacos y pacientes con una hepatitis crónica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? También en su consulta, si ustedes de pronto tienen pacientes que ya están viendo los antecedentes del mismo, ustedes pueden mandarle una ecografía abdominal para ayudarse y sostener su diagnóstico clínico con una valoración hepática. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a encontrar un hígado que va a tener aumentada su ecogenicidad. ¿Qué significa esto? Este hígado va a estar más brillante que la cortical del riñón. Miren, aquí está el riñón y aquí está el hígado. Ya, vamos a ver que tiene una buena penetración. Aquí en este caso tiene una esteatosis hepática grado 1, en el cual todavía podemos ver los vasos. Si ven, van los vasos hepáticos. Miren, vasos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Conforme mayor sea la cantidad de moléculas de grasa tenga el hígado, más difícil será visualizar las estructuras internas del hígado, los vasos. Entonces, ahí va a basarse el criterio de nosotros. Tenemos que, aparte de compararlo con la cortical, tenemos que evidenciar si es fácil o difícil ver la vasculatura del hígado. ¿Ya? No solo se basa con la ecogenicidad. Otra cosa que también vamos a tener en cuenta es la disminución de la definición del diafragma y las venas hepáticas. Eso significa que aparte de nosotros no ver los vasos, aparte de no poder ver estructuras que se encuentran profundas, como por ejemplo quisiéramos ver el polo superior, ¿ya? O quisiéramos ver en la parte más posterior del diafragma, va a estar bastante borroso o va a tener un artefacto de sombra que se va a ocasionar en esa sección.
Vamos a ver también un patrón difuso en toda la arquitectura del hígado. ¿Ya? Podríamos ver incluso que estos hepatocitos que están llenos de grasa o de moléculas de grasa den la impresión de que hay una lesión tumoral. Miren, por ejemplo, ustedes, si no tuvieran experticia, miren cómo aquí se forma una especie de imagen como tumefacción isoecoica. En realidad, esto no es nada, simplemente son los hepatocitos que están causando heterogenicidad en ese hígado. Miren. Nosotros vamos a tener 3 grados de estadificación de la esteatosis hepática. ¿Ya? Vamos a usarlos mediante criterios ecográficos. Tenemos el grado 1 o grado leve, en el cual vamos a tener un ligero aumento de la ecogenicidad. ¿Sí ven? Aquí tenemos el riñón, aquí tenemos el hígado, y miren cómo está levemente más hiperecogénico que el riñón, pero todavía podemos ver las estructuras internas, podemos ver el diafragma, podemos ver las estructuras posteriores en el paciente. ¿Sí ven? Esto es una esteatosis grado 1. De ahí tenemos la esteatosis grado 2. En esta vamos a tener un aumento moderado de la ecogenicidad hepática, vamos a tener una mala visualización de los vasos e incluso vamos a tener una atenuación parcial del diafragma. Si bien en esta toma no podemos ver correctamente el diafragma, no está bien enfocado, podemos estar ya viendo con dificultad el mismo. Y tenemos el grado severo o el grave, en el cual vamos a encontrar un marcado aumento de la ecogenicidad hepática y no vamos a visualizar los vasos. Miren, esta arquitectura con respecto a estas dos. ¿Sí ven? Miren cómo comparado con la cortical del riñón va a estar más hiperecogénica. Incluso aquí, si nosotros quisiéramos ver vasos y diafragmas, no los vamos a poder ver. Aquí tenemos otra imagen. Miren cómo se ve normalmente un hígado con un riñón. Miren cómo la cortical del riñón es de igual característica con el parénquima hepático. Si ven, tienen la misma ecogenicidad. En el caso de una esteatosis hepática leve, miren cómo todavía podemos ver las estructuras posteriores y vemos hiperecogénico la parte del parénquima. En el caso de una esteatosis moderada, ya empezamos a ver con dificultad los vasos e incluso el riñón no lo vemos en esta toma, no vemos riñón. Quiera que estuviera aquí, ya significa, a ver qué doctora Francis. Una consultita. Ya que está aumentada la ecogenicidad y no vamos a poder ver las estructuras adyacentes, ninguna ventana ecográfica nos va a permitir verla. Tienen que buscarla como ninguna estructura, las estructuras posteriores. Ajá. Claro que, o sea, tienes que tratar de aumentar la profundidad, aumentar la ganancia, buscar el ángulo correcto para poder ver las estructuras. Va a dificultar que tú las veas, eso sí, tienes que tratar de afinar el ojo, porque a veces no se ven completamente, y tienes que tratar de medirlas. Se va a hacer difícil, pero no imposible. O sea, no es que no las voy a ver, simplemente ya no va a haber buena definición. Claro, exactamente, exactamente. Okay. ¿Ya? Y miren cómo aquí estamos ante una esteatosis hepática. Doctora Francisca. Doctor, yo podría confundir, digamos, que aumente mucho la ganancia y podría confundir con una esteatosis hepática. Sí y no, depende de tu experticia. Si tú tienes la ecogenicidad bastante aumentada, también vas a ver la cortical del riñón bastante hiperecogénica, que no es lo normal. Ustedes tienen que bajar la ecogenicidad hasta que la cortical del riñón se vea hipoecogénica y puedas notar la diferencia con la ecogenicidad del hígado. Si tú tienes la ecogenicidad muy aumentada, vas a ver el parénquima renal bastante aumentado también. El día en que estén en la práctica, pueden probar cuando estén viendo el hígado, aumenten la ecogenicidad a lo más que pueda para que vean la diferencia entre un paciente que tiene esteatosis hepática y cómo se ve una imagen hiperecogénica.
A ver, ¿quién? Doctor Andrea. Doc, una preguntita así rapidito. Doc, entre un ultrasonido, ¿no? Que bueno, que es lo mismo, ¿no? Un FibroScan. Yo tengo entendido que el FibroScan es más específico, ¿cierto? Claro que sí. El FibroScan ya te ayuda a medir la vascularidad del hígado e incluso te ayuda a ver la rigidez que tiene el hígado. Entonces ahí se puede definir exactamente la estratificación de ese hígado. Cuando tú Entonces, encuentras un paciente que tiene una esteatosis hepática grado 2 o incluso grado 3, le mandas a hacer una elastografía o FibroScan. ya. Ok. Eso justamente le iba a decir. Que si se encontraba con bordes irregulares y todo eso, entonces para el FibroScan, ¿no? Una elastografía. Exacto. Listo. Muy bien. ¿Cómo se va a medir la esteatosis hepática? En realidad no se mide, se cuantifica. Ustedes tienen que estadificar el grado de ese hígado. Ustedes, si en el caso de lo que le mencionaba la doctora, ustedes encuentran un hígado graso bastante elevado, pueden solicitar una elastografía o pueden solicitar una TAC o resonancia magnética. ¿Qué pueden poner ustedes en el informe? En este caso, ustedes pueden poner hígado de tamaño normal, ecogenicidad aumentada o difusa, se visualiza atenuación posterior o no se visualizan estructuras posteriores, o visualización parcial de vasos portales, hallazgos sugestivos con esteatosis hepática grado 2. Eso en el caso de un informe que sea bastante detallado. Ustedes pueden poner en el informe, doctora María Vanegas. No. Yo vi una vez que en un informe ponían como que se encontraba entre grado 1, 2 y así en intermedio. ¿Eso es correcto? ¿O...? Sí, también. O sea, ¿qué? Grado intermedio, así. Sí, más o menos, como que está del 1 pasando al 2, como que más o menos así. O sea, hay veces que se puede poner en el informe. Grado 1/2. Así, literal, estaba escrito un paciente que me llegó. O sea, lo ideal no es hacer eso. Es decir, es 1 o es 2 o es 3. Pero en la práctica sí te vas dando cuenta de distintas tonalidades que puedes estar viendo que el grado 1 está pasando a grado 2 conforme ya vas viendo las imágenes. Y a veces se le puede poner esteatosis hepática grado 1 a 2. ¿Cómo yo sé cuándo puedo poner eso? O sea, que cuando está como que ligeramente más, más hiperecogénico. Ajá, pero que todavía no es un grado 2. ¿Cómo yo? Ajá. La tonalidad de la ecogenicidad. Tú ya conforme vas alimentando tu base de datos, vas a lograr identificar un grado 1 de un grado 2 y el término y las partes intermedias. Entonces, ¿por qué? Porque también a veces hay casos en los que automáticamente ustedes cogen y ponen grado 3, ¿ya? Y la verdad no es un grado 3, sino es un grado 2. Entonces, a veces se ponen grados intermedios. Usted está en grado 2 o 3. No es lo correcto, la verdad la literatura indica que es un grado 1, grado 2 o grado 3. Leve, moderado, severo, sin términos medios. Pero en la práctica muchos solemos hacer eso. Yo suelo hacer eso. ¿Ya? Por ejemplo, cuando estamos viendo todavía vasos, cuando todavía podemos ver estructuras, pero vemos que el hígado está bastante hiperecogénico. O todavía no hay todavía borramiento de estructuras posteriores. Ok, gracias. Listo, muy bien. Ya, como decía la doctora, se puede poner en el informe, aparte, no necesariamente poner tantas palabras, pueden ponerse visualiza hígado de bordes regulares o bordes bien definidos, se visualizan vasos intrahepáticos, ecogenicidad, ecoestructura conservada, ecogenicidad aumentada por infiltración grasa, grado 1 o grado 2 o grado 3. Si ustedes determinan una esteatosis hepática grado 2 o grado 3, por ejemplo, cuando queda la duda entre pacientes que tienen grado 2 a grado 3, ahí es cuando suelen poner también grado 2 a 3, precisamente para que se confirme con una elastografía. Si la elastografía confirma que es un grado 2, a partir de ahí, de la elastografía, ya se determina que es un paciente con un grado 2. Si es grado 3, ya se confirma.
Otra de las patologías difusas que tenemos nosotros es la hepatitis aguda, muy importante. En este de aquí vamos a encontrar que el hígado va a tener una inflamación difusa que va a ser de inicio reciente, es decir, va a ser un cuadro clínico que va a estar menor a los 6 meses. ¿Cuáles van a ser las causas de esta hepatitis? Pueden ser la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, pueden ser algunos tóxicos como alcohol o medicamentos, o pueden ser autoinmunes. Entonces, mucho ojo en los pacientes que encontramos enzimas hepáticas elevadas, pacientes que encontramos bilirrubinas elevadas, tenemos que hacer la ecografía. Mucho ojo. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en una en una hepatitis aguda? Vamos a encontrar que el hígado va a tener una hepatomegalia. ¿Cuánto debía medir el hígado para considerarse hepatomegalia? Mayor a 15. Mayor a 15. 15 centímetros. Perfecto. Mayor a 15. Ciertas guías mencionan que aparte del tamaño que sea mayor a 15, se puede determinar que el borde del hepático va a superar la parte baja del riñón, o sea, va a cubrir toda esta sección y va a superar el polo. Puede pasar, ¿ya? Pero no es tan fiable, no lo dicen todas las guías, pero lo que sí importa es el tamaño. Tienen que medirlo. También vamos a encontrar en el parénquima hepático que va a tener áreas hipoecogénicas, va a tener una hipoecogenicidad difusa, áreas como especies de parche. Van a haber áreas más oscuras, van a haber un poquito de áreas más hiperecogénicas que van a ser los vasos. A eso los van a llamar como patrón de cielo estrellado. Es decir, nosotros vamos a ver un hígado que puede estar hipoecogénico, pero va a tener ciertas áreas que van a estar hiperecogénicas. Vamos a ver que las áreas hiperecogénicas van a corresponder a los vasos portales y periportales. ¿Sí ven? Miren estas imágenes hiperecogénicas. ¿Sí? Miren, 1, 2, 3. También podríamos encontrar un edema periportal en el cual van a haber bandas hipoecoicas que estarán rodeando las ramas portales. Si ustedes encuentran una hepatomegalia, tienen que tratar de buscar también el vaso y medirlo porque también podrían estar ante una esplenomegalia. ¿En qué se va a diferenciar esto de la esteatosis hepática? La esteatosis, recuerden que va a ser una imagen hiperecogénica. En cambio, la hepatitis aguda va a verse hipoecoica difusa. Si esto persiste, esta patología puede progresar a una hepatitis crónica y la hepatitis crónica a una fibrosis para finalmente llegar a una cirrosis hepática. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que medir el lóbulo derecho, como ya les enseñé, y este tiene que medir menos de 15 centímetros. Más de esto se lo va a considerar como una hepatomegalia. Podríamos ver un engrosamiento periportal visible y podríamos ver un flujo portal conservado. En la ecografía nosotros podemos poner un hígado aumentado de tamaño que mide tanto por tanto, con parénquima hipoecoico, con áreas hiperecogénicas o patrón difuso o patrón en cielo estrellado, como le quieran poner, con engrosamiento periportal, hallazgos compatibles con hepatitis aguda. Si valoran el vaso, se visualiza vaso aumentado de tamaño, sin lesiones focales, correlacionar con antecedentes clínicos y exámenes complementarios. Miren cómo aquí en este hígado podemos ver los vasos portales, miren cómo está, que se ven hiperecogénicos como que si fuera un cielo estrellado. Miren, punto por todos lados. Tenemos la hepatitis crónica. Esta de aquí va a ser la inflamación hepática que va a superar los 6 meses. Las causas van a ser también una hepatitis B, una hepatitis C, pacientes con alcoholismo crónico, pacientes autoinmunes, fármacos y también pacientes con un hígado graso asociado a inflamación hepática. Esto de aquí ya puede evolucionar a un paciente con fibrosis y que puede terminar en una cirrosis hepática. ¿Cuáles van a ser los hallazgos ecográficos? El tamaño del lóbulo derecho o del hígado va a variar. A ver. Doctor Edgar.
Doc, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Es que no Bueno, pude entrar a recién puedo entrar. Tuve una emergencia, entonces recién pues no sé si me puede habilitar la plataforma para resolver el taller. a ver, un momento. Dame un segundito Muchas la gracias, Doc. competencia. Ya. A ver. Muy bien. Ya, son las 8:40. A las 9 le cierro el taller. Gracias, El Doc. taller está en el módulo 7, es el taller 13.1. Muchas gracias, Doc. Listo. Es ese, ¿no? Sí, 13.1. ¿En qué me quedé? Ya. Estaba hablando de la hepatitis crónica. ¿Qué vamos a encontrar ecográficamente? Vamos a ver un hígado de tamaño variable. Puede que incluso esté dentro de un tamaño normal y que ya en fases avanzadas ese lóbulo esté disminuyendo de tamaño. Mucho ojo cuando eso ocurre. Vamos a encontrar una ecotextura heterogénea, no va a estar homogénea como un hígado normal. La ecogenicidad va a estar aumentada con respecto al riñón, pero esto lo va a diferenciar de una hepatitis aguda. Vamos a ver que los bordes hepáticos van a lucir irregulares, van a lucir lobulados, pero de forma incipiente, es decir, va a tener discretas lobulaciones en sus bordes. Vamos a ver que existirá una hipertrofia del lóbulo caudado. Esto ya va a ser un primer signo de una fibrosis y que va a terminar en una cirrosis hepática. Podemos ver una ecogenicidad del periportal o vamos a ver un engrosamiento fibroso e incluso la vascularización va a estar alterada. ¿Cómo la vamos a diferenciar de una hepatitis aguda? La hepatitis aguda vamos a encontrar que el hígado va a lucir hipoecoico como cielo estrellado. En cambio, en la hepatitis crónica vamos a ver que el hígado va a estar hiperecogénico, pero van a cambiar sus bordes, si ven cómo van a estar con discretas irregularidades, si ven, miren, aquí como lobulaciones, ¿ya? Y esto de aquí se va a transformar en algún momento en una cirrosis. ¿Cómo vamos a medir? Ustedes pueden medirlo como miden un hígado normal, pero vamos a tener medidas disminuidas o tal vez en primeras etapas normales. Vamos a medir el lóbulo caudado, este en cambio va a estar aumentada, lo cual va a ser un signo temprano de fibrosis, como ya lo mencioné. ¿Qué van a poner ustedes en el informe? Pueden poner, se visualiza hígado de tamaño conservado, bordes irregulares o bordes mal definidos, si es que están bordes mal definidos, ya se observa hipertrofia del lóbulo caudado o relativa hipertrofia del lóbulo caudado y hallazgos compatibles con hepatitis crónica. Se sugiere elastografía, salvo su mejor criterio. El siguiente paso de esto va a ser la cirrosis hepática. Este de aquí va a ser un proceso crónico, difuso, que se va a caracterizar por una fibrosis progresiva y una formación de nódulos de regeneración que van a alterar la arquitectura hepática. Es decir, el hígado se va fibrosando y va tratando de regenerarse, lo cual ocasiona esas distintas nodulaciones y ondulaciones en los bordes. Esta de aquí va a ser la etapa final de muchas hepatopatías, como una hepatitis crónica, un paciente con alcoholismo, pacientes que tienen hígado graso severo y pacientes con una patología autoinmune. Tenemos que ecográficamente vamos a encontrar que el hígado puede estar de un tamaño normal o ya en fases avanzadas un tamaño reducido. Vamos a ver una hipertrofia del lóbulo caudado y del lóbulo izquierdo. El eje tratando de compensar la funcionalidad del lado derecho. Ya, el cambio, el lado derecho, vamos a visualizarlo más atrofiado. Miren esta imagen, aquí podemos ver el lóbulo derecho disminuido, va a estar irregular, si ven cómo están los bordes irregulares, incluso vamos a encontrar que con líquido, vamos a encontrar líquido alrededor, ¿ya? Y podríamos estar ante una cirrosis. Miren que aquí también podemos ver una vesícula que tiene una litiasis biliar.
¿Cómo vamos a encontrar la ecotextura? Vamos a ver que este hígado va a tener una ecotextura heterogénea, que se va a ver más grosera, ya va a verse de aspecto nodular. Un segundo. ¿Ya? Va a verse de aspecto nodular, va a verse lobulado, bordes irregulares. Un segundo, por favor. Ya, listo. ¿Ya? Vamos a verlo de bordes irregulares, nodulados, que va a dar la impresión de una fibrosis. Vamos a ver que la vena porta puede estar dilatada, va a superar los 13 milímetros. Podríamos ver venas colaterales como una cavernomatosis portal y vamos a ver un flujo portal enlentecido. ¿Cuáles van a ser los signos indirectos? Va el paciente a tener una esplenomegalia, va a tener líquido alrededor del hígado, una ascitis y podríamos encontrar varices portosistémicas. Lo que más va a predominar es la irregularidad del hígado. ¿En qué se va a diferenciar con una hepatitis crónica? La hepatitis crónica, el hígado aún va a conservar su forma, es decir, no vamos a tener un lóbulo derecho disminuido ni con unas lobulaciones tan marcadas. En la cirrosis, en cambio, vamos a tener una arquitectura claramente distorsionada y con bordes irregulares, incluso podríamos encontrar nodulaciones en su interior. También el paciente puede presentar signos de hipertensión portal. ¿Qué es lo que debemos medir? Tenemos que medir, en el caso de que vayan a hacer la elastografía, medir la vena porta, pero en sí tienen que medir el lóbulo caudado y compararlo con el lóbulo derecho. Vamos a hacer el índice caudado sobre el lóbulo derecho. Si este está aumentado, va a ser cirrosis. Vamos a ver la esplenomegalia. Puede que el vaso esté aumentado, sea mayor a 13 centímetros, y vamos a evidenciar líquido alrededor del lóbulo. Este es líquido acítico. ¿Qué vamos a poner en nuestro informe? Vamos a poner, se visualiza hígado con lóbulo derecho disminuido de tamaño, bordes nodulares, bordes irregulares, ya se visualiza hipertrofia del lóbulo caudado y atrofia del lado derecho, en el caso que quieran ponerlo así. Ya se observa esplenomegalia, en el caso de que haya esplenomegalia, y ascitis leve, moderada o severa. Aquí está un resumen acerca de las patologías difusas. Tenemos un hígado normal, tenemos una esteatosis hepática, una hepatitis aguda, hepatitis crónica y una cirrosis hepática. Ustedes pueden hacer captura para que se acuerden de qué características deberían buscar y cuáles características cumple este hígado. Por ejemplo, es un hígado normal, recuerden, va a medir menos de 15 centímetros, será homogéneo, ya con respecto al riñón, va a verse una textura fina, vamos a tener los vasos portales bien definidos, que va a ser de bordes regulares y lisos, y vamos a tener una relación normal hígado-riñón. Si nosotros estamos en una esteatosis hepática, vamos a ver la imagen hiperecogénica y tendremos que estadificarlo, grado 1 a grado 3. Si los vasos portales pueden estar atenuados o poco visibles según el grado que esté esa esteatosis. En el caso de la hepatitis aguda, recuerden, vamos a ver que el hígado va a estar aumentado de tamaño, pero la ecogenicidad va a estar disminuida. Vamos a ver el patrón de cielo estrellado. Este de aquí vamos a tratar de diagnosticarlo pronto para que no se convierta en una hepatitis crónica. En cambio, en la hepatitis crónica ya vamos a ver disminución de tamaño del hígado, puede que esté normal en ciertos casos, o incluso podemos encontrar ya pequeñas o discretas lobulaciones. En la cirrosis hepática vamos a encontrar lobulaciones groseras, vamos a encontrar una ecogenicidad heterogénea, ya vamos a ver incluso nodulaciones y vamos a ver que los bordes serán irregulares. Tendrá signos acompañantes como el líquido alrededor del lóbulo. Ya, ahora vamos a ver las patologías focales benignas. Dentro de estas patologías van a estar relacionadas con las patologías focales benignas y patologías focales malignas.
En las benignas, uno de los más conocidos es el hemangioma. El hemangioma es un tumor hepático benigno que es bastante frecuente. Vamos a ver que esto es una lesión vascular compuesta por canales vasculares dilatados. Por lo general, esto va a ser un hallazgo incidental en ecografía. Muchas veces no van a estar así de este tamaño. Van a verse como una imagen pequeñita, ya que no va a medir más de 1 centímetro, 2 centímetros, de bordes asimismo irregulares y pues, de una imagen hiperecogénica. Mucho ojo que no se les escape. Por lo general, el hemangioma va a ser asintomático. Significa que el paciente no viene a la cita porque ella tiene un hemangioma, salvo que le estén llevando un control. Que vamos a encontrar ecográficamente. Miren, esto es lo que yo les mencionaba. Van a verse imágenes pequeñas. Ustedes van a ver lesiones focales hiperecogénicas bien delimitadas. Imágenes bien delimitadas con los bordes lisos, redondos u ovalados. Vamos a ver que este nódulo, este hemangioma, va a medir en ciertos casos menos de 3 centímetros. Es lo más común que van a encontrar. E incluso, dependiendo del tamaño, pueden producir refuerzo acústico posterior porque tienen una composición líquida vascular. Puede ser una malformación vascular que esté ocasionando dicho hemangioma. Si la lesión es bastante grande, vamos a encontrar una ecotextura heterogénea de dicha lesión con zonas hipoecoicas en el centro, lo cual va a significar una degeneración o una trombosis. Antes que pase con lo siguiente, una consulta fuera de tema. ¿Alguno de ustedes ha estudiado o leído acerca de hemangiomas en otras partes del cuerpo, como hemangiomas faciales? No. Hola. He visto pacientes con a los bebitos, en las caras, Yo vi en mi rural un hemangioma en un bebito de 6 meses. Ya. Pero y en la carita también. Es porque yo me topé el día de ayer con un caso de un niño de 8 años que tenía un hemangioma facial, una tumefacción, por que tenía problemas en los vasos sanguíneos. Pero da la casualidad que le mandaron a tomar, les prohibieron paracetamol. Entonces quería saber si de pronto alguien me podía ayudar con esa respuesta de por qué le prohibieron paracetamol. Pero bueno, eso será tema para otro día. Si en todo caso alguno investiga, me dice. Ahora, ¿cómo lo vamos a diferenciar de otras lesiones? Vamos a ver que en el hígado va a haber una hiperecogenicidad marcada en dicha lesión. Esto de aquí lo va a diferenciar de las metástasis, cuales suelen ser hipoecoicas o variables. Esta lesión no va a alterar la arquitectura hepática de los demás tejidos e incluso suele tener un flujo Doppler significativo a diferencia de los tumores malignos. Miren aquí, puede que lo veamos un poquito hiperecogénico, más hiperecogénico que el hígado, pero no tan hipoecogénico. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo se pueden aparecer? ¿Ya? En ciertos casos, en pacientes que tienen hígado graso, va a dificultarse un poco diferenciarlos, así que traten de calibrar bien el equipo. Ustedes si encuentran una lesión focal, ustedes van a medirla en sus 3 ejes, tanto longitudinal, anteroposterior y transversal, y van a darle un seguimiento. ¿Ya? Si es que el hemangioma supera los 5 centímetros, ustedes tienen que sugerir ecografía de control o una angiotac dinámica para poder ver si hay flujo o no hay flujo. ¿Qué pueden poner en el informe? Ustedes, como ya se estudiaron los segmentos, ustedes van a poner: se visualiza imagen hiperecogénica de bordes regulares bien definidos, con imagen anecoica en el centro, si es que hay una imagen anecoica, ya, que mide tanto por tanto, ya, imagen, en conclusión, imagen sugestiva de hemangioma en segmento tal. Punto. No se olviden del segmento. Miren este hemangioma, miren cómo hace el barrido del lóbulo
Miren, si ven, como es un hemangioma bastante grande. Miren, y aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay uno. Y si empuja un poquito más, un ratito. Aquí hay otro. ¿Sí ven? Siempre traten de revisar todo el parénquima hepático. Todo. No solo una sección. Todo. También tenemos el adenoma hepático. El adenoma hepático es un tumor benigno poco frecuente. Este tumor va a estar compuesto por hepatocitos y va a estar asociado al uso prolongado de anticonceptivos orales. Si ustedes han tenido pacientes que han tomado por varios años anticonceptivos, sería muy bueno que le manden una ecografía abdominal. Este de aquí puede ocasionar este tipo de adenoma. También en pacientes deportistas que ingieren anabólicos, ¿ya? Esteroides, pueden ocasionar también este tipo de tumor. ¿Cuáles van a ser los riesgos de este tumor? Que puede ocasionar una hemorragia intratumoral y en ciertos casos puede transformarse en una patología maligna, en raras ocasiones. Si ven que en este caso, esta imagen es más hipoicogénica que el resto del parénquima hepático. ¿Qué vamos a encontrar como hallazgos ecográficos? Vamos a ver una lesión sólida, isoecoica o incluso, dependiendo de la estratificación, ligeramente hiperecogénica, que va a ser un poco difícil de distinguir del parénquima hepático. Vamos a verlo como contornos bien definidos, será redondeado o en ciertos casos ovalado y puede mostrar zonas hipoecoicas internas que sean de hemorragia o necrosis. ¿Ah? Ocasionalmente, dependiendo del tamaño, de la forma, puede que presenten un halo hipoecogénico. Ya van a escuchar más seguido ese término. Un halo es una especie de anillo hipoecogénico que está conformado por vasos alrededor del nódulo o tumor que estén estudiando. Es importante que ustedes lo pongan. Este halo, en ciertos casos, puede ser signo de benignidad. Entonces, es importante que lo pongan. No siempre entra dentro de los criterios de diagnóstico, pero si ustedes lo ven, lo pueden describir. También ustedes tienen que colocar el ecodoppler para determinar el flujo de dicho nódulo y ponerlo en el informe. Muy importante. ¿Cómo van a diferenciar ustedes esta tumefacción de un hemangioma? ¿Ya? Van a ver que el hemangioma va a verse hiperecogénico, ¿ya? Pero el adenoma va a estar en una ecogenicidad entre isoecogénica e hiperecogénica. No va a estar tan hiperecogénico como el hemangioma, es decir, va a estar menos brillante y va a lucir más sólido. Lo pueden confundir en ciertos casos con pacientes que tengan un CA hepatocelular, un carcinoma hepatocelular, ¿ya? Lo cual lo va a diferenciar de la clínica y del antecedente del paciente. Es decir, ustedes tienen que preguntarle al paciente en su consulta en cuanto vean una masa, si ellos han usado algún tipo de anticonceptivo o algún tratamiento hormonal en el caso de pacientes masculinos que levantan peso. Escuchan aquellos que usan trembolona, que usan testosterona, pueden ocasionar. ¿Cómo vamos a diferenciar del hemangioma? Ya lo mencionamos, el hemangioma va a ser hiperecogénico, ¿ya? El adenoma isoecogénico. ¿Qué es lo que tienen que ustedes hacer? Tienen que medirlo en 3 ejes, longitudinal, transversal y anteroposterior. ¿Ya? Si pueden, le sacan volumen, no es necesario, lo único que tienen que tomar es las 3 medidas. Si las lesiones van a superar los 5 centímetros, ahí tienen que hacer un control estricto porque esa lesión puede tener riesgo de sangrado. Si en el caso ustedes presentan algún tipo de duda, traten de solicitar una resonancia magnética con contraste para poder caracterizarlo y estratificarlo de mejor manera. Como se sugiere en el informe que ustedes pongan, se observa, se evidencia en segmento 3, segmento 4, segmento 5, hepático, una imagen sólida de bordes bien definidos, isoecoica o ligeramente hiperecogénica, de tanto por tanto, que puede estar correlacionado con adenoma hepático.
En la práctica, les sugiero que no pongan directamente que es un adenoma hepático, recuerden que pueden confundirse con un carcinoma, sino que pongan imagen sugestiva de nódulo hepático o de masa en parénquima hepático. Punto. Ustedes pueden que sepan y vean las características de que es un nódulo, un adenoma, pero lo mejor es que lo estadifiquen y lo puncionen en el caso de que requiera punción. Muy bien, voy a cerrar la plataforma. Listo. Son las 9 de la noche, 9:20, nos volvemos a conectar. Vamos a tomarnos un descanso.